La pandemia afectó al mercado asegurador mucho más que cualquier desastre natural, cualquier terremoto, cualquier huracán, cualquier tsunami en cualquier país del mundo. Las cifras son verdaderamente enormes, enormes. Son billones y billones de dólares que la industria aseguradora ha tenido que indemnizar en todo el mundo. Y en Bolivia, solamente para darles algunas cifras, el ramo más afectado por la pandemia en Bolivia fue el ramo de desgravamen hipotecario y de alguna manera también las pólizas de vida. Pero por el tamaño del mercado en Bolivia, el ramo que más suscribe es el ramo de desgravamen hipotecario. En el año 2019, el ramo de desgravamen hipotecario tuvo una siniestralidad en Bolivia de 47 millones de dólares. Es decir, todo el mercado asegurador boliviano indemnizó en el año 2019 la cifra de 47 millones de dólares. En el año 2020, esa cifra se elevó a 158 millones de dólares. Más de 3 veces la siniestralidad del año anterior, y en montos absolutos, saquen la cuenta, más de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares adicionales. Y en el año 2021, esa cifra ascendió al monto de 170 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de 100 y pico millones de dólares por un lado en el año 2020, primer año de pandemia, más otros 120 y pico millones de dólares adicionales en el año 2021. Estamos hablando de más de casi 250 millones de dólares de siniestralidad que nunca estuvo no solamente esperada, sino que nunca estuvo tarificada. Nunca se cobró una prima, nunca se cobró $1 de prima por el riesgo de pandemia. Las tablas de mortalidad sobre las cuales estaban calculadas las primas de las pólizas de vida o de desgravamen hipotecario, justamente estaban sobre la base de los últimos 20 años, 30 años, los índices de mortalidad en los distintos países o en Bolivia específicamente. Y por supuesto, en ningún índice de los últimos 100 años figuraba un riesgo de pandemia. Por eso les debo decir que el mérito del sector asegurador boliviano y el mérito del sector asegurador regional en todos los países de México para abajo es verdaderamente extraordinario que no hayamos tenido quiebras. Y en el 2021, sin embargo, ¿qué sucede en el mercado boliviano? Estábamos todavía tratando de copar y de dimensionar este cisne negro que se nos había venido encima, y nos enteramos de que la autoridad regulatoria emite un instructivo donde somete al sector asegurador, al igual que otros sectores financieros de la economía boliviana, a una tasa impositiva del impuesto a las utilidades de las empresas del 50%. Es decir, subimos del 25%, que es el impuesto a las utilidades estándar, históricamente estándar en Bolivia para todas las empresas, al 50%, al doble, 100% de incremento en la tasa impositiva. En el peor momento histórico del mercado asegurador boliviano, donde hasta ese momento realmente no había absolutamente ninguna seguridad de que una o más empresas tuvieran que eventualmente declararse en insolvencia. Pues lo que ha sucedido en el año 21 y lo que viene sucediendo en el año 22 está confirmando de que eso no se está dando. Es decir, las utilidades de las compañías de seguros se han reducido dramáticamente, y lo más probable es de que si hay algo más de recaudación por este concepto sea en montos absolutamente marginales. Entonces, ¿qué es lo que se logra con esto? Se logra desincentivar al empresario. Se logra desincentivar al empresario a continuar invirtiendo, a continuar fortaleciendo las empresas, y de alguna manera lo que ocurre de manera automática es que los empresarios bolivianos nos vemos un poco obligados a empezar a mirar fuera de las fronteras de Bolivia, y decir, ¿qué es lo que sucede en otros países donde el capital le puede rendir más al empresario? Es natural, es lógico, todos lo haríamos. Y lo que encontramos son países vecinos
que están con una política totalmente abierta de acoger a la inversión extranjera. Entonces, ¿en qué quedamos? Queremos empleo, pero castigamos al empresario. Desincentivamos la inversión. Y son algunos de los aspectos con los que todos los que vivimos en este país tenemos que lidiar. Hemos logrado realizar importantes alianzas, por ejemplo, en materia de seguros masivos, seguros inclusivos que le llaman, con un objetivo de un poco cerrar la brecha aseguradora. Estamos en alianzas muy importantes con algunos de los principales bancos de microfinanzas del país. Y eso nos permite pensar en que hay un mercado grande, hay una oportunidad grande de poder llegar a más personas, a más bolivianos de menores ingresos, con productos que les permitan ser indemnizados en caso de pérdidas, en caso de siniestros, y sobre todo para la gente que se está esforzando para salir de los estándares de pobreza, no solamente poder mantenerse fuera o lo más lejos posible de esas líneas de pobreza, sino el evitar que un siniestro imprevisto, una pérdida imprevista los obligue a volver por debajo de esa línea. Siempre un gusto compartir con ustedes, gracias por honrarnos con su presencia y bueno, hasta cualquier momento.